Hoy nos metemos de lleno en uno de los mayores enfrentamientos de ideas del siglo XX, una batalla épica entre dos formas de entender la economía que, literalmente, dieron forma al mundo en que vivimos. La cosa va de keynesianos contra monetaristas. A ver, para empezar, hay que tener claro que en el fondo de todo esto hay dos visiones del mundo completamente opuestas. Por un lado, los keynesianos. Para ellos, el enemigo público número uno es el paro, y su arma favorita es el gasto público. Por otro lado, los monetaristas. Para ellos, el gran villano es la inflación, y la solución pasa por controlar de forma muy estricta la cantidad de dinero que hay en circulación. O sea, una diferencia de base total sobre cuál es el verdadero problema a resolver en una economía. Y bueno, para entender de dónde sale todo este lío, hay que irse a un momento clave, un antes y un después, la Gran Depresión. Porque fue ahí, en medio de ese caos, donde nació una de estas ideas que lo cambió todo. Imaginaos el colapso de los años 30. ¿Y qué hicieron los gobiernos? Pues lo que parecía lógico, apretarse el cinturón. Recortar por todas partes. El problema es que eso, en la práctica, fue como echarle gasolina al fuego. La crisis se hizo todavía más y más grande. Y entonces, ¡pum!, aparece John Maynard Keynes con una idea que fue una auténtica revolución. Básicamente dijo: olvidaos de eso de que el mercado se arregla solo porque no lo hace. La idea era que el gobierno tenía que meterse, que si la cosa va mal, el Estado tiene que poner dinero en la calle, gastar, para que la gente pueda comprar y, lo más importante, para que se cree trabajo. Y claro, la teoría sonaba bien, pero ¿funcionaba? Pues vaya si lo hizo. La prueba de fuego llegó con el New Deal y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial. El dineral que se gastó en la guerra provocó un crecimiento económico bestial, un 12% al año en Estados Unidos. Una locura. Con eso, los que dudaban se quedaron sin argumentos. El keynesianismo había ganado. Y con esto llegamos a su momento de gloria, su edad de oro. Estamos en los años 60. Los economistas keynesianos, se sentían casi dioses. Pensaban que ya estaba, que le habían pillado el truco a la economía y que podían manejarla a su antojo, como un relojero ajusta un mecanismo. Y lo pusieron a prueba, claro. La administración Kennedy-Johnson hizo un recorte de impuestos en el 64. ¿Y qué pasó? Pues un éxito rotundo. La economía tiró para arriba, el paro bajó del 4%, que era el objetivo, y la inflación, quietecita, por debajo del 2,5%. Parecía magia, la receta perfecta para crecer sin problemas. Pero ya se sabe que las fiestas no duran para siempre. Y aquí el final de la fiesta tiene un nombre: la Guerra de Vietnam. El presidente Johnson necesitaba un montón de dinero para la guerra, pero se negó a subir los impuestos. ¿Por qué? Pura política. El resultado: la economía se puso al rojo vivo y un viejo enemigo que parecía dormido, la inflación, empezó a asomar la cabeza. Y claro, en cuanto el keynesianismo empezó a mostrar grietas con la inflación, su gran rival vio la oportunidad. Se abrió el telón para una nueva teoría, con un líder muy carismático al frente, que estaba esperando su momento. Y ese líder era Milton Friedman. Y su idea era, básicamente, darle la vuelta a la tortilla. Decía: el problema no es el mercado, el problema es el gobierno. Dejad de tocar la economía con el gasto público. Lo único que importa, la única palanca que hay que mover, es la cantidad de dinero que hay en circulación. Su lema era: controla el dinero y controlarás la inflación. Y punto pelota. A ver, la idea de los monetaristas se basa en 5 puntos clave, y cada uno es un derechazo a la mandíbula del keynesianismo. Primero, el gasto del gobierno no sirve para nada. Lo único que cuenta es cuánto dinero hay. Segundo, no hay que intentar ser un genio y ajustar la economía, no. El dinero tiene que crecer a un ritmo fijo y predecible, sin sorpresas. Tercero, los bancos centrales que no toquen los tipos de interés. Es jugar con fuego. Cuarto, eso de que se puede tener un poco más de inflación para tener menos paro es un cuento. A la larga no funciona. Y quinto, y ojo con esto, la economía, si la dejas en paz, es estable. Son los gobiernos metiendo las manos los que provocan las crisis. Y con estas dos ideas enfrentadas a muerte, llegamos a la década de los 70, una década de caos total, una década en la que la economía simplemente se rompió y aparecía un problema que ninguna de las dos teorías sabía cómo explicar. La inflación estaba por las nubes, así que el presidente Nixon dijo: venga, vamos a probar la receta monetarista. La idea era seguir a Friedman, frenar la creación de dinero para bajar los precios. El problema es que hasta los monetaristas sabían que eso, al principio, iba a generar más paro. Y ese al principio, políticamente fue un infierno. Para que nos hagamos una idea, cuando Nixon empezó con esto, el paro estaba en un 3,5%. Poquísimo. O sea, había trabajo para casi todo el mundo. Pues bien, solo 2 años más tarde, esa cifra se había disparado al 6%. Casi el doble. El golpe en el empleo fue brutal
y rapidísimo. Y aquí viene lo peor de todo. El remedio estaba causando un dolor tremendo. El paro subía y subía. Pero es que la enfermedad, la inflación, no bajaba. La economía de Estados Unidos estaba atrapada en una pesadilla que nadie entendía. A esa pesadilla se le puso un nombre: estanflación. Una mezcla de estancamiento económico con inflación. Un bicho rarísimo que, según las teorías, no podía existir. Porque, a ver, los keynesianos decían que si subía el paro, bajaba la inflación, y viceversa. Y los monetaristas decían que si controlabas la inflación, lo demás se arreglaba. Pues no. Los dos se equivocaron. La cosa llegó a su peor momento con el presidente Carter. Otra crisis del petróleo. Y la inflación se disparó a un increíble 11,3%, la cifra más alta en 30 años. La gente estaba literalmente en pánico. Entonces, después de toda esta pelea, de toda esta batalla de gigantes, ¿qué sacamos en claro? Pues lo interesante es que al final no hubo un ganador claro. La respuesta no fue esta teoría es la buena y la otra no. Fue algo bastante más complicado. La política económica de esos años fue como un péndulo loco. Pasamos de la obsesión keynesiana con el paro al intento monetarista de Nixon de matar la inflación. Luego Carter quiso volver a lo de antes, a Keynes, pero la crisis era tan gorda que tuvo que dar un volantazo y volver al monetarismo poniendo a Paul Volcker al mando del Banco Central. Un vaivén continuo, de un extremo al otro. Y aquí llegamos a la gran lección de toda esta historia. Al final, no se trata solo de qué teoría económica es la correcta en un papel. La clave es que estas ideas tan bien pensadas se dan de bruces con el mundo real, con la política, con la sociedad, con lo que un gobierno puede o no puede hacer. Johnson no subió los impuestos por politiqueo. Nixon no aguantó la presión del paro. La teoría choca con la realidad, y la realidad suele ganar. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta bastante seria. Si los modelos perfectos de los economistas fallan cuando se aplican al mundo real, entonces, ¿qué debe guiar a quienes toman las decisiones? ¿Qué es lo que vale más? ¿La teoría? ¿Los datos? ¿El pragmatismo? ¿Los valores? Encontrar ese equilibrio es quizá el gran reto que nos deja esta historia. Ahí queda esa reflexión. Gracias por la atención.